Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Uno de los grandes anhelos de la humanidad ha sido volar. La mayoría de los intentos por subir a los cielos terminaron en tragedia, pero finalmente en el siglo XVIII varios pioneros lograron volar y volver para contar la historia gracias a las observaciones de un joven francés que se inspiró en el fuego para elevarse por los cielos. Muy pronto, un descubrimiento científico facilitó nuestra subida, pero los riesgos inherentes al uso de esta tecnología terminaron en tragedia, una que cambió para siempre nuestra forma de volar. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Yermaín Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanusu Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez y Katia Ramírez. Joseph Montgolfier nació el 26 de agosto de 1740 en Francia y desde joven mostró un gran interés por uno de los sueños más antiguos de la humanidad: volar. Desafortunadamente, tener la cabeza en el aire no le ayudó mucho cuando su padre tuvo que decidir quién sería a cargo de la fábrica de papel familiar, y fue su hermano menor, Jacques, quien se hizo cargo de la administración del negocio. Cuando tenía 25 años, Joseph fabricó un paracaídas y se lanzó desde el techo de su casa, pero un hecho fortuito ocurrido antes le señalaría el camino que lo llevaría al cielo. Cuando era pequeño, observó con gran curiosidad cómo la ropa que había sido puesta a secar cerca de una fogata se elevaba por el aire, sacudiéndose fuertemente. Al mismo tiempo, le llamaba la atención cómo las chispas de las brasas subían como impulsadas por una fuerza misteriosa. Estaba seguro de que había algo en el humo que hacía volar a las cosas, algo que, a falta de una mejor explicación, atribuyó a la producción de algún tipo de gas liviano, gas que bautizó como gas Montgolfier. Convencido de que esta propiedad del gas Montgolfier podía tener aplicaciones prácticas e intentando realizar una prueba de concepto, Joseph fabricó una bolsa de papel ligera para llenarla con el humo del fuego, rico en el supuesto gas Montgolfier, la que naturalmente se elevaría hacia el cielo. Y funcionó. Entusiasmado por este primer éxito, Joseph invitó a su hermano Etienne para que se uniera a sus experimentos, y en noviembre de 1782, los hermanos Montgolfier construyeron una bolsa de papel ligero de forma alargada con una capacidad de un poco más de 1 metro cúbico. La bolsa de papel tenía una abertura en la parte inferior, y cuando aplicaron fuego debajo de ella, la temperatura del aire dentro de la bolsa aumentó, haciendo que ésta se elevara. En este experimento, el globo se elevó más de 20 metros, y animados por el éxito, los hermanos Montgolfier llevaron a cabo su siguiente experimento a una escala mucho mayor. Su nuevo globo tenía una capacidad de 17 metros cúbicos y una forma esférica.
Ese globo ascendió casi 200 metros sobre el suelo. Una cosa interesante de esta historia es que los hermanos no tenían ni la más mínima idea de por qué sus globos subían y lo atribuían a la existencia de ese gas especial, inexistente, que era producido durante la combustión y al que bautizaron con su apellido. Hoy sabemos que hay dos factores que explican este fenómeno: la diferencia de densidad entre el aire caliente y el aire frío y la fuerza de gravedad. Por un lado, el aire caliente es menos denso que el aire frío, lo que significa que pesa menos por unidad de volumen. Esto ocurre porque cuando se calienta una porción de aire, las moléculas presentes comienzan a moverse más rápido, a chocar entre ellas y a distanciarse, por lo que su densidad disminuye. Por otro lado, en el aire frío, las moléculas tienen menos energía y tienden a estar más cerca una de la otra, por lo que su densidad es mayor. Como el aire frío es más pesado, es atraído con mayor fuerza por la gravedad terrestre, lo que produce un movimiento de aire que empuja al aire frío hacia abajo y el aire caliente sube a ocupar su lugar. Podríamos decir entonces que no es que el aire caliente suba, es el aire frío el que baja tirado por la gravedad, un movimiento que empuja el aire caliente hacia arriba, algo que los hermanos Montgolfier desconocían. Tampoco sabían que no habían sido los primeros en fabricar globos de papel que subían al calentar el aire en su interior. Varios siglos antes que los franceses, los chinos habían fabricado linternas de papel, las que hacían subir calentando el aire en su interior con pequeñas canastas que tenían algún combustible. Es muy probable que esas linternas hayan comenzado a usarse en los primeros siglos después de Cristo y habían tenido un importante rol bélico, particularmente para enviar mensajes. Los mongoles copiaron la tecnología de los chinos y usaron globos de papel para comunicarse durante la batalla de Legnica, ocurrida el año 1241 en un pueblo de la actual Polonia. Independiente de esto, el éxito de los experimentos con globos de aire caliente dio a los hermanos Montgolfier la confianza para construir un globo mucho más grande. Esta vez, el globo aerostático tenía un diámetro de casi 11 metros y estaba hecho de tela delgada y papel. El 3 de abril de 1783, el aire fue calentado dentro de ese globo y este ascendió hasta los 300 metros de altura, recorriendo un poco más de 1 kilómetro. Otro experimento exitoso. Era hora de que los hermanos Montgolfier mostraran su invención al público. Para esta primera exhibición, construyeron un globo esférico de papel con una capacidad de 650 metros cúbicos, el que se elevó casi 2 kilómetros en el cielo de su pueblo natal. Poco después de que se hubiera realizado este experimento, Joseph Montgolfier llegó a París y fue invitado inmediatamente a asistir a la sesión de la Academia Real de Ciencias, donde describió sus experimentos. Los miembros de la Academia de Ciencias, maravillados por la historia que escucharon, le pidieron a Montgolfier que hiciera un nuevo globo, el que sería financiado por ellos. Joseph aceptó encantado esta propuesta y construyó un gran globo de forma elíptica de 22 metros de altura y 13 metros de diámetro. El globo fue decorado con diseños del cielo nocturno y en un experimento preliminar se elevó junto a una tripulación de 8 hombres, pero en esa oportunidad el globo permaneció amarrado fuertemente al suelo. Finalmente, el 12 de septiembre de 1783, el día designado para la primera exhibición de vuelo en globo ante los miembros de la Academia Real, este ascendió llevando como tripulante una carga de arena de 200 kilogramos. Desafortunadamente, debido a los fuertes vientos, el globo resultó con daños irreparables y se comisionó rápidamente la construcción de un nuevo globo aerostático con las mismas dimensiones del anterior. El nuevo globo incluía una cesta de mimbre y fue inflado en presencia del rey Luis XVI y la familia real en Versalles. Cuenta la historia que el propio rey sugirió que los primeros tripulantes vivos de un vuelo sin amarras fuesen una oveja, un pato y un gallo. La oveja porque era un animal terrestre con una fisiología similar a la humana, el pato porque era un ave que volaba y el gallo porque era un ave que no volaba. Nadie sabía si era posible siquiera vivir cuando uno se alejaba del suelo y había rumores que, después de cierta altura, el aire era tóxico. Con estos 3 animales vivos como pasajeros, el globo fue lanzado al aire y alcanzó una altitud de casi 500 metros, aterrizando el globo y sus pasajeros sanos y a salvo a una distancia de 3 kilómetros del lugar del despegue.
Afortunadamente, los animales aterrizaron sin daños, excepto por el gallo que fue pateado por la oveja, pero confirmaron que era posible elevarse del suelo de manera segura. Inmediatamente se construyó otro globo, pero pensando esta vez en transportar a una tripulación humana. El nuevo globo tenía 23 metros de altura y 15 metros de diámetro. Alrededor de la abertura se dispuso y fijó una plataforma de mimbre de 1 metro de ancho, y alrededor del borde exterior de la plataforma se construyó una baranda de 1 metro de alto y del mismo material. Un brasero de hierro fue colgado usando cadenas desde la abertura inferior del globo, el que actuaría como una fuente de calor que la tripulación podía regular fácilmente según fuera necesario. El 21 de noviembre de 1783, el físico Jean-François Pilatre y el militar François-Laurent d'Allandès se subieron a la cubierta de mimbre del globo, se sentaron en el suelo y las cuerdas que mantenían fijo el globo en tierra fueron cortadas. El globo subió rápidamente entre los gritos y aplausos de una multitud hasta alcanzar una altura de 900 metros. Se convirtieron así en los primeros seres humanos en surcar los cielos a bordo de un globo de aire caliente que navegaba sin cuerdas. Ambos permanecieron en el aire durante 25 minutos, pero no fue un viaje para nada tranquilo, ya que se toparon con corrientes de viento y cambios en la temperatura del aire que hicieron que el globo se sacudiera repentinamente en varias ocasiones. Estos movimientos violentos del globo hicieron que estuviera a punto de quemarse. François-Laurent d'Allandès, el militar, estuvo a punto de lanzarse al vacío para escapar de las llamas, pero el físico Jean-François Pilatre había llevado una esponja y un balde de agua para controlar este tipo de emergencias. Pasado el peligro, los pasajeros siguieron regulando el fuego y finalmente aterrizaron sin problemas a unos 8 kilómetros del lugar desde donde despegaron, después de haber volado sobre una gran parte de París, causando sorpresa y también terror entre los curiosos. Cuenta la leyenda que al aterrizar abrieron una botella de champán, la que compartieron con los horrorizados campesinos que vieron a 2 hombres salir de un globo que había caído desde el cielo. El hito del primer viaje en un globo de aire caliente despertó un gran interés por generar un medio de transporte que pudiera facilitar el traslado por grandes distancias, particularmente una forma conveniente de cruzar el Atlántico. Sin embargo, la novedad duró poco. El 1 de diciembre de 1783, solo 10 días después del primer vuelo en globo tripulado, Jacques Charles y Nicolas Louis Robert lanzaron otro globo con el que recorrieron una distancia de 40 kilómetros y permitió a los pilotos permanecer en el aire durante 2 horas y media. La gracia de ese globo es que no era uno de aire caliente, era un globo relleno de un gas que había sido descubierto en 1766 por un científico inglés tímido y que vivió parte importante de sus 78 años sin relacionarse con muchas personas: Henry Cavendish. Cavendish heredó 2 fortunas tan grandes que un físico francés contemporáneo se refirió a él como el más rico de todos los sabios y el más sabio de todos los ricos. Cuando murió en 1810, Henry Cavendish era la persona que tenía más dinero depositado en el Banco de Inglaterra. Se trataba de un hombre tímido que se sentía incómodo en la sociedad y la evitaba cuanto podía. Solo podía hablar con una persona a la vez, pero solo si esa persona era conocida por él y solo si esa persona era un hombre. Conversaba poco, siempre vestía de manera anticuada y no desarrolló vínculos personales profundos conocidos fuera de su familia. Muchos lo consideraban un hombre excéntrico. Se comunicaba con sus sirvientas solo por medio de notas escritas y, según un relato, hizo que se agregara una escalera trasera a su casa para evitar encontrarse con su ama de llaves, porque era especialmente tímido con las mujeres. Los relatos contemporáneos de su personalidad han llevado a algunos científicos modernos, como Oliver Sacks, a especular que Cavendish podría haber tenido un trastorno del espectro autista. Como sea, Cavendish publicó relativamente pocos artículos científicos, los que además publicaba solo cuando estaba absolutamente satisfecho con sus resultados. Era tan riguroso con sus mediciones que logró estimar la densidad de nuestro planeta a mediados del siglo XVIII con una precisión tal que se desvía en apenas un 1% de las estimaciones más recientes. Trabajando con ciertas reacciones químicas en las que mezclaba ácidos y metales,
descubrió que en ocasiones se liberaba un gas más liviano que el aire y altamente inflamable, que a falta de nombre llamó sencillamente aire inflamable. 7 años más tarde, el químico francés Antoine Lavoisier determinó que se trataba de un elemento al que bautizó como hidrógeno, que quiere decir generador de agua. Esto porque la combustión de hidrógeno produce agua. Como el hidrógeno era relativamente fácil de fabricar y es más liviano que el aire, muy pronto se propuso usarlo para rellenar globos con él. Esta tecnología, que no requería llevar combustible a bordo, muy pronto desplazó a los globos de aire caliente, particularmente para viajes más largos, como el cruce del Canal de la Mancha, que separa a Francia de la isla de Gran Bretaña. En 1785, solo 2 años después del primer viaje en globo, Jean-François Pilatre, en compañía de otro aventurero, intentó cruzar el Canal de la Mancha en un globo que combinaba ambas tecnologías, un globo de aire caliente que además estaba relleno de hidrógeno. Desafortunadamente, esta mezcla de hidrógeno altamente inflamable con una fuente de fuego causó la muerte de ambos hombres 30 minutos después del despegue. Había quedado muy claro que el hidrógeno podía llegar a ser muy peligroso si no se trataba con cuidado. Como sea, la tecnología de los globos aerostáticos avanzó a grandes pasos gracias por un lado a los científicos y por otro a la guerra. Resulta que los globos de gas fueron utilizados por los franceses como puntos de vigilancia aérea y a menudo se les llamaba los espías del cielo. Esos globos estaban sujetos a líneas de amarre de cientos de metros de largo y permitían a los soldados documentar las ubicaciones, movimientos y números de las tropas enemigas. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, los globos también tuvieron un auge gracias a la Guerra Civil. En ese país, Tadeusz Lowe, quien era dueño de una empresa de paseos en globo, notó que las nubes se movían muy rápido y creía que si construía un globo lo suficientemente grande, podría volar desde Estados Unidos hasta Inglaterra. Como no tenía suficiente dinero para la expedición, conversó con el presidente Abraham Lincoln sobre el uso de sus globos para ayudar al ejército de la Unión a ganar la Guerra Civil. Tadeusz Lowe infló su globo en el césped de la Casa Blanca y colocó una línea de amarre de 150 metros junto con una línea telegráfica que estaba conectada a la oficina de prensa de la Casa Blanca, enviando el primer mensaje desde el aire y dándole un impulso definitivo al uso de globos en la guerra. Pero entre todos los que fueron testigos de las andanzas de los globos durante la Guerra Civil estadounidense, probablemente nadie se inspiró más que un militar alemán que estaba de paso. Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin nació el 8 de julio de 1838 en una familia cuya nobleza y nombre pueden rastrearse hasta el oscuro y diminuto pueblo de Zeppelin, ubicado en la región alemana del norte de Mecklenburg. Aislada incluso en nuestros días, la comunidad rural aún existe y un obelisco que recuerda a von Zeppelin fue puesto ahí en 1910, aunque en estricto rigor nadie de esa familia ha vivido ahí desde 1792. Ferdinand von Zeppelin nació en la ciudad de Constance en 1837 y junto con sus hermanos fue educado en casa. Cuando cumplió 15 años, se fue a vivir a Stuttgart, donde asistió a la universidad de esa ciudad. 2 años después, comenzó su carrera militar como cadete en una academia militar, entrenando para convertirse en oficial del ejército. En 1858, cuando tenía 20 años, al teniente von Zeppelin se le concedió un permiso especial para estudiar ciencia, ingeniería y química en la Universidad de Tübingen. En 1863 fue asignado al cuerpo de ingenieros y estaba convencido de que se podía aprender mucho estudiando la guerra civil en curso en los Estados Unidos. Fue entonces que pidió permiso al rey Guillermo I para ir a Norteamérica y servir como observador militar durante la Guerra de Secesión. Zeppelin pasaría 6 meses en ese país, desde el 6 de mayo hasta el 19 de noviembre de 1863. Zeppelin llegó como un noble militar, con conexiones de alto nivel que le permitieron un acceso que otros simples mortales no tenían, y llegó a conocer a muchos funcionarios extranjeros y estadounidenses de alto rango, entre ellos nada menos que al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Salmon Chase, quien ayudó a organizar una reunión entre von Zeppelin y el presidente Abraham Lincoln. Al enterarse de los deseos del alemán, el presidente con gusto lo ayudó a obtener un pase militar como observador no combatiente con las fuerzas de la Unión en Virginia.
Una vez obtenido ese permiso, Zeppelin pasó más de un mes en Virginia con el ejército de la Unión, observando sus tácticas de combate y aprendiendo todo cuanto pudiera. Fue en el norte de Estados Unidos, en una ciudad del estado de Minnesota, donde Zeppelin tendría su primera ascensión en globo, cortesía de un compatriota alemán llamado John Steiner. Steiner era un famoso aeronauta que recorría el país ofreciendo paseos en globo por $5, que vendrían siendo algo así como $120 al precio actual, un pasatiempo bastante costoso. El 19 de agosto de 1863, Zeppelin experimentó su primer ascenso justo en el centro de la ciudad de St. Paul, en un lote vacío. Zeppelin sabía que los globos de observación estaban siendo utilizados por las fuerzas de la Unión, y Steiner también le habló sobre sus propios vuelos militares y pruebas en el este de Estados Unidos. Von Zeppelin más tarde afirmaría que su vuelo en globo en Estados Unidos fue fundamental e inspiró sus esfuerzos por desarrollar una plataforma aérea más estable para fines militares y civiles. Desde la ciudad de St. Paul, Zeppelin viajó a varias otras ciudades de Estados Unidos y finalmente se embarcó el 19 de noviembre de 1863 para regresar a Europa. Sirvió con distinción en la Guerra Austriaca de 1866 y nuevamente en la Guerra Franco-Prusiana, que tuvo lugar entre 1870 y 1871. Zeppelin terminó su carrera militar en 1891, cuando se retiró como general a la edad de 52 años. Ahora estaba libre para comenzar a trabajar en la innovación técnica por la que es famoso, el dirigible de estructura rígida que se hizo mundialmente famoso como Zeppelin. El camino hacia el éxito del dirigible no fue fácil ni rápido. En agosto de 1895, Zeppelin recibió su primera patente por un diseño de dirigible, pero su primer modelo, LZ-1, no voló hasta julio de 1900 y no estuvo listo para ser usado comercialmente. Zeppelin continuó su desarrollo y varios vuelos de prueba en los cielos del lago Constance, cerca de su lugar de nacimiento. Ferdinand von Zeppelin murió en 1917, antes del final de la Primera Guerra Mundial, y no vivió para ver el éxito de los Zeppelines como medio de transporte, uno que se hizo famoso por la comodidad. Pero tampoco vio cómo la tragedia terminaba con su sueño, cuando en 1937 ocurrió un desastre que cambió el curso del transporte aéreo. El LZ-129 Hindenburg fue uno de los dirigibles más grandes y lujosos jamás construidos. Obra de la compañía de von Zeppelin, se convirtió a principios de la década de 1930 en la cúspide de la aviación comercial. Su construcción marcó un avance significativo en los viajes aéreos, ofreciendo servicio de pasajeros entre Europa y Estados Unidos, con un lujo y una comodidad que jamás se volvieron a ver. La construcción del Hindenburg comenzó en 1931 en Alemania y fue diseñado para ser una maravilla de la ingeniería, con una longitud de casi 250 metros y propulsado por 4 enormes motores diésel. Podía transportar hasta 72 pasajeros en un lujoso alojamiento que incluía cabinas privadas, comedores e incluso un salón equipado con un gran piano. En 1936, el Hindenburg emprendió su primer viaje transatlántico, atrayendo considerable atención y aclamación por su velocidad y comodidad. Originalmente, el Hindenburg fue diseñado para usar gas helio para elevarse, un gas más seguro de usar en dirigibles que el hidrógeno, ya que, a diferencia de este, no es inflamable. Sin embargo, el helio también era relativamente raro y extremadamente caro en ese momento. No solo eso, el helio era producido en cantidades industriales solo en Estados Unidos, y ese país tenía prohibido exportar helio a Alemania como parte de las sanciones luego de la Primera Guerra Mundial. A pesar de esto, los alemanes diseñaron el Hindenburg para usar helio, con la esperanza de obtener una licencia de exportación de Estados Unidos cuando llegara el momento. Cuando se dieron cuenta de que la Junta Nacional de Control de Armamentos de Estados Unidos no levantaría la prohibición de exportar helio, se vieron obligados a rediseñar el Hindenburg para utilizar gas hidrógeno, que era la única alternativa disponible. Lamentablemente, el uso de hidrógeno muy pronto desató la tragedia, cuando el 6 de mayo de 1937, mientras el Hindenburg intentaba aterrizar cerca de Nueva Jersey, se incendió y estalló en llamas en un infierno catastrófico presenciado por cientos de personas y transmitido por el periodista radial Herb Morrison. En el Hindenburg iban 97 personas, 36 pasajeros y 61 miembros de la tripulación,
36 personas murieron ese día, 13 pasajeros, 22 tripulantes y un miembro de la tripulación en tierra. La narración de los hechos que hizo Herbert Morrison sobre el incidente se convirtió en un clásico de la historia de la radio. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast, and all the folks believe that this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 20, 400 or 500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers feeding around it. I told you. I can't talk to people. His friends are out there. La causa exacta del desastre del Hindenburg sigue siendo motivo de debate, pero se cree que una combinación de factores, incluido el gas hidrógeno inflamable utilizado para la flotabilidad, electricidad estática y una chispa provocada por un cable roto o una fuga de gas, provocaron el incendio. El desastre de Hindenburg no fue el primer gran accidente de dirigibles, pero sí fue el último, ya que marcó el final de la era de los viajes de este tipo. En Estados Unidos, 2 accidentes previos con dirigibles habían terminado en tragedia, uno en 1933, con 73 muertos, y otro en 1935, en el que afortunadamente la mayoría de los pasajeros y tripulantes sobrevivió. Antes de eso, en 1930, el R-101, un dirigible británico, se estrelló en Francia en su primer viaje al extranjero. El desastre resultó en la muerte de 48 de las 54 personas a bordo, lo que lo convierte en uno de los accidentes de dirigibles más mortales de la historia. Las causas del accidente se atribuyeron a una combinación de fallas de diseño, malas condiciones meteorológicas y error humano. E incluso antes de eso, en 1923, un dirigible francés se incendió y estrelló mientras intentaba aterrizar en una base militar en Francia. El accidente cobró la vida de 52 de las 54 personas a bordo, incluidos militares y civiles. La causa del incendio nunca se determinó definitivamente, pero se cree que estuvo relacionada con el manejo del gas hidrógeno. Estos desastres, al igual que la tragedia del Hindenburg, subrayaron los riesgos inherentes de los viajes en dirigible, particularmente cuando se utilizan gases inflamables como el hidrógeno. También contribuyeron al declive del dirigible como modo de transporte viable, ya que los avances en tecnología de aviones y estándares de seguridad hicieron que las aeronaves de ala fija fueran una opción más práctica y segura para viajes de larga distancia. El desastre del Hindenburg marcó el fin de la era de los dirigibles de pasajeros como un modo de transporte principal. Las horrendas imágenes del dirigible en llamas, junto con la pérdida de vidas, sacudieron profundamente la confianza del público en la seguridad de los viajes en dirigible. Después del desastre, los servicios de dirigibles de pasajeros fueron en gran parte descontinuados y el enfoque de los viajes aéreos se centró en los aviones de ala fija. Por otro lado, el desastre del Hindenburg aceleró los esfuerzos para desarrollar alternativas más seguras al hidrógeno para su uso en dirigibles. El hidrógeno, al ser altamente inflamable, fue rápidamente reemplazado por helio, un gas no inflamable, como la opción preferida para la flotabilidad en dirigibles. El helio, aunque más caro y menos abundante que el hidrógeno, redujo significativamente el riesgo de accidentes relacionados con incendios en las operaciones de dirigibles. Esta tragedia también impulsó un renovado enfoque en la mejora de los estándares de seguridad y tecnologías en aviación, no solo para dirigibles, sino que para todas las formas de viajes aéreos. Esto llevó a avances significativos en diseño de aeronaves, materiales, ingeniería y protocolos de seguridad, que han contribuido a hacer que los viajes aéreos modernos sean uno de los modos de transporte más seguros. Finalmente, el impacto psicológico del desastre del Hindenburg no puede ser subestimado. El incendio y caída del Hindenburg fue grabado por varias cámaras, lo que inculcó un miedo arraigado a los viajes en dirigibles en la conciencia pública, que persistió durante décadas. Incluso hoy, la imagen del Hindenburg ardiendo sigue siendo un símbolo potente de los desastres de viajes aéreos, y sirve como un recordatorio de la importancia de la seguridad en aviación. Así, si bien el desastre del Hindenburg fue un evento trágico, su legado ha contribuido a hacer que los viajes aéreos sean más seguros y confiables para los pasajeros en todo el mundo. Y así hemos llegado al final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado.
Yo me despido como en cada ocasión, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Layton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio y Víctor Bucarey. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.